Bienvenidos y bienvenidas al Laberinto del Conejo. En el día de hoy van a conocer 3 historias de 3 matrimonios que lo tenían todo, o al menos eso es lo que creían. Nuestra primera historia nos lleva al estado de Ohio, en Estados Unidos, en donde residían Peter Franklin y su esposa Sandra Franklin. Peter era un doctor muy adinerado y con una importante reputación en su círculo social. Sandra era profesora de equitación y era conocida por ser muy sociable y simpática. Ambos se conocieron cuando Peter se inscribió en el mismo club de equitación en el cual Sandra trabajaba. A pesar de que Sandra era 20 años menor que Peter, la relación avanzó tan rápido que en pocas semanas se comprometieron y para antes de su primer aniversario ya estaban casados. Todo parecía ir de maravilla, ambos disfrutaban de la compañía del otro y de los lujos que compartían. Pero alrededor del año 2003, la gente más cercana al doctor empezó a darse cuenta de que actuaba extraño y estaba cambiando algunos de sus hábitos, como por ejemplo, dejar de ir a trabajar diariamente para tratar a sus pacientes. Estos cambios serían la antesala para lo que ocurriría el 16 de agosto del año 2009. Aproximadamente a las 7 p.m., el 911 recibe una llamada de auxilio desde la propiedad de los Franklin. La siguiente grabación que van a escuchar es la llamada real de Peter a la policía en esa misma noche. What's the problem there? Stab wound. You were stabbed with a knife? Who stabbed you? My wife. Mientras la operadora intentaba no perder la comunicación con Peter, la comisaría recibe otra llamada desde la propiedad de los Franklin. Esta vez era Sandra quien llamaba solicitando ayuda. Nuevamente, la siguiente grabación es la llamada real que hizo Sandra al 911 esa misma noche. Conversation recorded on August 16th, 2009 at 19:10 on Channel 12. Bainbridge 911, what is your emergency? Yes, my husband just attacked me and I stabbed him. Okay, what's your address? 9495 Stafford. 9495 Stafford. Yes. Where's your husband at now? He's right outside here You stabbed him with what? with a knife, a kitchen knife. Okay. Because he came at me. Okay. He hit me. Okay, what is your name? Franklin. Sandra Franklin. Oh, I'm sorry, ma'am. Sandra Franklin. Okay, all right, Sandra. Sandra. Después de recibir ambas llamadas, la policía fue inmediatamente para la casa de los Franklin, a pesar de que aún no tenían en claro qué era lo que iban a encontrar. Tenían a una persona herida y 2 llamadas al 911 contando versiones totalmente opuestas de lo sucedido. Al llegar a la propiedad, lo primero que ven los agentes es a Peter, inconsciente en el jardín de su propia casa con múltiples heridas en el pecho. Mientras tanto, otros oficiales entraron a la propiedad para encontrar a Sara y la encuentran extremadamente alterada y llorando en la cocina. Rápidamente trasladan al doctor al hospital y se llevan a Sandra a la comisaría para poder interrogarla. Ella contó su versión de los hechos con más detalles, pero en ningún momento mostró una preocupación real por el estado de salud de su esposo, el cual estaba luchando por su vida. Sandra les decía una y otra vez a los investigadores que Peter tenía un objeto filoso con el que la quiso lastimar. Y ella, en la desesperación del momento, no tuvo más remedio que agarrar un cuchillo de la cocina y atacarlo para poder defenderse. Insistía que nunca tuvo la verdadera intención de matarlo, solo quería defenderse. Desafortunadamente, mientras Sandra seguía en el interrogatorio, Peter es declarado muerto en el hospital. Con la muerte de Peter y las piezas que no encajaban en la historia de Sandra, los detectives empiezan a indagar sobre la vida de este matrimonio para ver si algo los acercaba a la verdad. Y no se equivocaron. Peter y Sandra compartían varios secretos, incluido el cómo estaban haciendo crecer su fortuna en los últimos años. Resulta que el doctor había transformado su conocido consultorio clínico en una fábrica de drogas, o al menos así es como lo describían los empleados de Peter. Una asistente del doctor llamada Sandy McDermott, quien trabajó 22 años en el consultorio, declaró en el juicio que había un negocio oculto en la misma clínica. Peter vendía recetas médicas de analgésicos altamente adictivos a cambio de grandes sumas de dinero.
Incluso las vendía al por mayor para que varios revendedores salieran a traficarlas por las calles. Sandra, al parecer, no solo sabía de esta situación, sino que fue pionera en hacer este cambio que le generaba mucho dinero cada día. Sandra era muy grosera con sus empleados e iba todos los días antes del cierre para llevarse el efectivo que encontrara en la caja. Paralelamente a este hecho, en otra sección de la jefatura, Peter ya estaba siendo investigado, ya que habían logrado rastrear las recetas a su nombre de las drogas que estaban encontrando en las calles de la ciudad. Otro de los hechos que hizo que la atención de la policía se centrara en Sandra como la verdadera responsable de la muerte de Peter fue que varios testigos declararon que escucharon a la pareja pelear más de una vez porque Sandra insistía constantemente en renovar un seguro de vida a nombre de su marido por un valor de $1 millón. Al seguro solo le quedaban 2 semanas de vigencia y la diferencia de edad entre ambos era algo que siempre le había preocupado mucho a Sandra. Si el doctor no firmaba ese documento a tiempo, Sandra quedaría sin el dinero en caso de que a Peter le sucediera algo. En el medio de la investigación, los policías descubrieron que Sandra era la encargada de manejar toda la economía del hogar y el de la clínica. Incluso logró convencer a su marido de poner a su nombre las propiedades de las cuales él era el único dueño. Otros detalles de Sandra que se conocieron en el proceso es que era conocida por ser una mujer muy fría y calculadora. La mayoría de las personas decían que su única preocupación era el dinero y que antes de conocer a Peter era conocida por involucrarse con hombres mayores y adinerados, pero ninguna de esas relaciones consiguió lo que quería. El juicio comenzó al poco tiempo del asesinato y las pruebas contra Sandra eran abrumadoras. Desde un principio afirmó que Peter la había lastimado e incluso que aún tenía las marcas en el cuerpo de la noche que el doctor fue contra ella. Lamentablemente para Sandra, la policía fue capaz de comprobar que al momento de su detención no tenía ninguna herida en ninguna parte del cuerpo y que ella misma se autoinfligió heridas superficiales en los brazos y el pecho mientras estaba sola en la celda. La pericia policial que recopiló las evidencias de la casa de los Franklin indicó que era imposible que él la quisiera atacar como ella describía y que jamás encontraron el objeto filoso con el cual supuestamente le infligió esas heridas superficiales en el cuerpo. Sandra termina confesando, casi sin quererlo, que lo que desató la pelea de esa noche fue que Peter le había pedido el divorcio y que ella explotó porque no quería divorciarse de él. Peter pretendía escapar de este matrimonio, pero Sandra no iba a permitir que él la alejara de todos los lujos que creía merecer. Finalmente, después de tan solo 2 días de juicio, el jurado la declaró culpable y la sentenció a un mínimo de 15 años en prisión por el asesinato de su esposo. Nuestro segundo caso transcurre en el centro lujoso de Palm Beach, un lugar reconocido por albergar a gente muy rica y poderosa en donde se disfrutan de muchas fiestas de la alta sociedad y en donde también es habitual cerrar contratos millonarios en el desayuno. El primer protagonista de esta historia se llama Fred Keller, un empresario fundador del conglomerado Keller's Trust que llegó a acumular una fortuna de $100 millones prácticamente de la nada. Fred era muy inteligente, pero no muy querido en su comunidad. Tenía fama de ser una persona muy egoísta y avariciosa, no participaba en eventos sociales ni tampoco tenía amigos cercanos. Era conocido por ser el millonario de Palm Beach que siempre conducía autos usados y usaba la misma ropa. Se dice que daba centavos de propina a los mozos y que eso lo hacía sentir muy orgulloso. A nivel de negocios no era nada amable tampoco. Era conocido por ser como un tiburón en la industria inmobiliaria. Se sabe que persuadía a las personas de venderles sus propiedades a precios baratos para al poco tiempo poder echarlos de la propiedad y rentarlas más caras. A pesar de haber logrado ser millonario, el cual fue el sueño de toda su vida, Fred no era para nada feliz. Los años pasaban y el magnate empezó a quedarse solo. Pero esto no sería lo peor, ya que su vida dio un giro inesperado cuando después de notar que su salud empezaba a deteriorarse, le confirman que tenía leucemia. Esta inesperada enfermedad hizo que se replanteara todo sobre su vida y decidió que era el momento de tener una esposa y un heredero para su fortuna. Pero si estabas esperando que Fred asistiera a eventos sociales o a citas en cafeterías para encontrar a una posible esposa, pues lamento decepcionarte. Fred
era el hijo de un alemán nazi muy extremista y gracias a esa crianza creía firmemente en que las personas alemanas eran superiores a cualquier otra persona en el mundo. Esto hizo que pusiera un anuncio en una revista alemana buscando a alguna chica joven y bella que quisiera ir a los Estados Unidos a comenzar una nueva vida con él. Para sorpresa de muchos, una chica vio el anuncio y le respondió al magnate. En el año 1992, Fred recibe una carta de amor de una chica alemana llamada Rose Marie. Rápidamente, Rose toma un avión para los Estados Unidos con solo la ropa que llevaba puesta. Y Fred la recibe muy entusiasmado y sorprendido de la belleza de su nueva novia. Al poco tiempo, Fred le cuenta sobre su enfermedad y sobre su deseo de ser padre para dejarle toda su fortuna a un heredero. Rose, que era una chica muy joven y de clase baja en su ciudad natal, vio una oportunidad de asegurarse la vida. La relación de ambos fluyó mucho mejor de lo que todos esperaban, y a los 4 meses de la llegada de Rose deciden casarse en una ceremonia muy privada. 3 años después del casamiento, Rose finalmente queda embarazada del heredero que Fred tanto quería. Los años pasan y Fred está feliz de la familia que tiene, una esposa joven y hermosa que ha demostrado ser buena madre y, para su sorpresa, muy inteligente cuando se trataba de negocios, y también tenía un hijo sano y fuerte que iba a obtener todo por lo que él tanto había trabajado. Pero como suele suceder en esta clase de historia, la felicidad duraría poco. Rose empieza a aburrirse de su marido. La diferencia de edad empezó a afectar la relación entre ambos y ella comienza a añorar una vida diferente a la que tiene. Ella formaba parte de los negocios de su marido, ganaba su propio dinero y quería salir a formar parte de la sociedad que Fred tanto detestaba. Fred quería un matrimonio tradicional, en el cual el hombre se encargaba de traer el dinero que los sustente, mientras que la mujer se encargaba de la casa y de los hijos. Pero esta descripción no era exactamente lo que Rose tenía en mente cuando aceptó casarse con él. Las peleas empezaron a ser cada vez más repetitivas en este matrimonio hasta que un día Rose simplemente tuvo suficiente. En una de las peleas le gritó a Fred que ya no lo toleraba más y que quería divorciarse de él. Fred, al escuchar estas palabras, tuvo como primer instinto contactar a sus abogados para buscar formas de proteger su fortuna. Por suerte para él, antes de la boda, ambos habían firmado un acuerdo prenupcial que indicaba que ella no se quedaría con nada en caso de divorcio. Pero la tranquilidad del magnate duraría muy poco, ya que los abogados de Rose encontraron un vacío legal en el cual ella podía quedarse con todas las cosas que Fred le había regalado durante el transcurso de su matrimonio. Regalos como joyas, ropa de diseñador y, lo más importante, el 50% de las acciones de la empresa, las cuales equivalían a $50 millones. Como podrán imaginar, Fred se desquició al escuchar esta noticia. Estaba acostumbrado a litigar por negocios de forma reiterativa y rara vez perdía. En este caso, fue su propia esposa la que supo cómo ganarle en su propio juego. Todos notaron la transformación de esta chica alemana, bella y frágil, que había llegado sin nada, a esta mujer implacable e inteligente que era mejor que Fred en sus propios negocios. Sus conocidos decían que es como si estuviera representando al mismísimo Fred. En el medio del caos legal, Fred denuncia que su ex esposa lo llama para amenazarlo de muerte si no abandona el juicio, lo cual hace, según él, que le empiece a tener muchísimo miedo. A pesar de esto, ambos debían reunirse en privado para hacer la división de bienes. Ambos pactaron un día en específico para solucionar el papeleo y esa misma noche Rose llega hasta la casa que solía compartir con Fred en compañía de su hermano. A las pocas horas de este hecho, la policía recibe una llamada proveniente de la casa de Fred. Un hombre desesperado dice que está herido y suplicaba por ayuda. La policía sale rápidamente hacia el lugar, sin tener la menor idea de con qué se iban a encontrar. Al final llegan a la propiedad y lo primero que notan es a una mujer inconsciente en el suelo con un disparo en el cuello. Cerca de ella se encuentra un hombre consciente pero con 2 disparos en el pecho. Este era el hermano de Rose, que también había sido el que llamó a la policía en primer lugar. Dentro de la casa, uno de los agentes llega hasta la oficina de Fred, en donde se encontraba sentado con golpes y sangre en la cabeza, pero aún consciente. Lamentablemente, a Rose la dan por muerta en el lugar y trasladan a Fred y a su cuñado a emergencias en ese mismo momento.
Ambos se recuperaron de sus heridas y se culpaban mutuamente del ataque. Según Fred, su cuñado sacó un extraño objeto de su bolsillo con el cual lo apuntó. Esto hizo que entrara en pánico y sintiera que no tenía otra opción que dispararle. Fred también indicó que en el medio del tiroteo, Rose quedó de alguna forma en la línea de fuego, queriendo decir que no tenía intenciones de lastimarla. Sin embargo, las pruebas no acompañaban la historia de Fred. En la escena se determinó que el hermano de Rose estaba sentado cuando recibió los 2 impactos de bala, por lo que no corresponde con la historia de alguien que estaba en posición de ataque. Tampoco se halló ningún arma y terminaron comprobando que lo único que su cuñado tenía en el bolsillo era su celular. El hermano de Rose se recupera y va a juicio a declarar su versión de lo que sucedió esa noche. Él explicó que a los pocos minutos de llegar a la casa de Fred, se sentaron en la mesa para comenzar a hablar sobre las propiedades, pero que de repente Fred se levantó súbitamente y comenzó a dispararles. Él pudo resistir el impacto de las 2 balas al principio y se abalanzó contra Fred provocándole las heridas en la cabeza que tenía cuando lo encontraron. Entre los testimonios, la evidencia física y a pesar de cuánto Fred reclamara su inocencia, el jurado lo declaró culpable y lo sentenció a cadena perpetua. El final de esta historia es increíble, porque Fred, encerrado en su celda, sabía que era muy probable que parte de su fortuna quedara en las manos de la familia de Rose, incluido su hermano. De una conversación que tuvo con sus abogados, encontró una cláusula legal que indicaba que si él moría antes del veredicto de la herencia, se anularía el juicio y nadie podría reclamar su dinero. Con esta nueva información se le ocurrió que lo mejor que podía hacer era morir. Una vez encerrado, Fred dejó de tomar su medicación para la leucemia, lo que hizo que en poco tiempo su cuerpo cediera ante la enfermedad y falleciera en prisión. Irónicamente, este sacrificio no le sirvió de nada, ya que un jurado de todas formas dividió el dinero entre la familia de Rose y el hijo que ella compartía con Fred. Nuestra última historia nos lleva a la vida de una joven americana de clase media baja llamada Lucy. Ella era conocida por todos en su comunidad como una chica muy amable y también muy talentosa en el arte de la música. En el transcurso del año 2000, Lucy, que en este momento tenía solo 28 años, estudiaba en la universidad pero no tenía trabajo con el cual sustentarse. Su novio, quien vivía con ella en esa época, era el que se encargaba de pagar las cuentas trabajando todas las noches en clubes nocturnos. Con el paso del tiempo, Lucy empezó a sentir que no estaba viviendo la vida que quería. Se sentía sofocada y repetía que la rutina la estaba pagando. Tratando de buscar alternativas para darle un poco de chispa a su vida, tiene la idea de abrir un perfil en un chat de citas. Al principio lo tomó como algo inocente, que no lastimaría a nadie y lo consideró un lugar seguro para obtener sensaciones nuevas. En esta búsqueda de nuevas experiencias, termina conociendo a un hombre de 53 años llamado Harold Landry. Ambos no tenían mucho en común. Lucy tenía 28 años y venía de una situación muy humilde, mientras que Harold, de 53, era un multimillonario que había construido su fortuna desde la nada. Nadie sabe qué era lo que estos dos habían encontrado en el otro, pero no pasó mucho tiempo hasta que Harold decidiera dejar su casa en los Estados Unidos para ir a vivir con ella a Inglaterra. Una vez que ambos hicieron oficial su relación, Harold compró una propiedad privada muy hermosa para que ambos puedan vivir. A los pocos meses de este hecho, deciden que es momento de casarse y así lo hacen. Él estaba realmente feliz, amaba su casa, su vida y a su nueva y flamante esposa. Él la llenaba de lujos y compartían una pasión por coleccionar piezas de arte muy caras y raras de todas partes del mundo. Poco tiempo después de casarse, ella da a luz a su pequeña hija. Si bien todo parecía perfecto hasta este punto, Harold era un hombre muy conservador. Sentía que su esposa era una propiedad más de todas las cosas que poseía y la controlaba constantemente. Los lujos que Harold le otorgaba a Lucy pasaron a ser una especie de presión para la joven novia, que lentamente empezó a detestar a su marido. Lucy nuevamente se siente asfixiada por la rutina y vuelve a repetir un patrón para escapar de su prisión emocional. Años después de abrir un chat en el cual conoció a su esposo, vuelve a activar su cuenta y a conversar con varios desconocidos.
A las semanas de participar en los diferentes chats, se reencontró con un antiguo novio con el que no tuvo contacto por muchos años, pero con el cual mantenía una relación de muy buenos términos. Las conversaciones entre exes se hicieron rutina y el tono pasó de ser amistoso a romántico en muy poco tiempo. Harold empieza a sospechar que su esposa tiene un romance y las tensiones en la casa empiezan a incrementar día tras día, siendo imposible convivir. Con el matrimonio entre Harold y Lucy volviéndose cada día más complejo, ella se puso a buscar información confidencial de su marido y de sus negocios con la esperanza de encontrar algo con qué defenderse si llegaban a terminar en un juicio una vez ella le solicitara el divorcio. Resulta que encontró mucho más de lo que esperaba. Antes de conocerse, Harold había tenido un romance con la niñera de los hijos de su primer matrimonio. Cuando el marido de la niñera los descubrió y fue a recriminarle a Harold por este hecho, este sin más sacó un arma y le disparó 2 veces en el pecho, dejándolo tirado en el medio de la calle a su suerte. No está en claro por qué nunca cumplió condena por este hecho, pero a pesar de que todo el mundo sabía la verdad, Harold nunca pagó condena por este crimen. Como se podrán imaginar, Lucy se paralizó de miedo al enterarse de esta noticia. Ella tenía un amante y ahora sabía de lo que Harold era capaz de hacer. Pasó más tiempo y ya era evidente para todos que el matrimonio estaba en su etapa final y que ella había seguido adelante con una nueva relación. Harold, agotado del drama, se fue una temporada a su mansión en México, dándole a Lucy la oportunidad de seguir indagando sobre su vida. En ausencia de su esposo, revisó su computadora hasta que finalmente encontró fotos comprometedoras de Harold que lo cambiaron todo. Según sus propias palabras, eran desagradables. Al regreso de su marido, Lucy lo enfrentó, lo llamó pervertido, pedófilo y lo amenazó con imprimir esas fotos y colgarlas en toda la ciudad si no le daba el divorcio inmediatamente. Harold estaba sorprendido, pero para evitar problemas y escándalos públicos, elige alejarse de su esposa por un tiempo y en el proceso consigue una nueva amante. Finalmente, el 1 de febrero del año 2010, la policía recibe una llamada de emergencia de vecinos de la propiedad de los Landry, diciendo que había una mujer inconsciente en la entrada principal y que se encontraba en grave estado. La policía llegó al lugar junto con los paramédicos para encontrarse con Lucy Landry tirada en la entrada de su casa con heridas graves en el cuerpo. Desafortunadamente, se declaró en ese mismo momento que Lucy estaba muerta. Enseguida se pusieron en marcha para localizar al marido, que en ese momento se encontraba en la casa de su amante actual. La policía fue a buscarlo y él les dijo a los agentes casi inmediatamente después de su arresto que él la había lastimado, pero que había sido en defensa propia, ya que ella lo había intentado atacar con un cuchillo primero. La versión de Harold relata que ella se abalanzó hacia él con algo afilado y que no tuvo más opción que agarrar lo primero que tenía al alcance, que en este caso fue un palo de amasar de granito, y golpearla con el mismo para poder defenderse. Sin embargo, la pericia policial no cuenta la misma historia que Harold relata. Las pruebas demostraban que Harold no tenía ninguna herida en el cuerpo y se determinó por los rastros de sangre de la casa que fue él quien la persiguió por toda la propiedad hasta alcanzarla en la puerta principal y atacarla 23 veces con un cuchillo de cocina. Harold defendía su inocencia, pero no demostraba ningún tipo de pena ni arrepentimiento por lo que le había sucedido a su esposa. Él decía que no tenía motivos para matarla, pero sin embargo, los investigadores del caso encontraron que eso no era del todo cierto. Si Lucy lo dejaba, no solo le destruiría el ego, ya que él siempre reclamaba que ella era su creación y que sin él ella no sería nadie, pero además de todo eso, se llevaría la mitad de su millonaria fortuna. Luego de un juicio corto, el jurado lo declara culpable y es sentenciado a un mínimo de 16 años en prisión, pudiendo solicitar libertad condicional cuando alcance los 79 años.